apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión de tu programa. Historia de la humanidad desde una óptica bíblica. Hoy vamos a dejar a un lado esos mundos pasados para centrarnos en esta nuestra historia. Es decir, la historia del ser humano, el inicio de la humanidad. Terranos. Vengadores. Seres repugnantes. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, si aún no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que lo hagas para que de esa manera puedas estar notificado de cada uno de nuestros videos y puedas seguir la secuencia. Dale, no solamente te suscribas, sino también dale a la campanita para que te puedan avisar cada vez que subimos un video y no te pierdas ninguno de ellos. Ahora sí, bienvenidos a nuestro programa. Según los científicos, el ser humano es producto de una cadena evolutiva. Desde el Australopithecus, es decir, el mono, hasta el Homo sapiens, es decir, el ser humano actual. Según la Biblia, somos creación de Dios, hecho a su imagen y a su semejanza. En lo personal, esa es nuestra creencia, nuestra convicción. Según la ciencia, la especie humana, es decir, el Homo sapiens, tiene entre 300.000 a 200.000 años en la Tierra. Bueno, es la opinión científica. La Biblia no da una fecha exacta de cuánto tiempo Dios creó al hombre. Sin embargo, la tradición judía establece que Adán fue creado hace 5.781 años. Esto es basado en ciertos datos genealógicos que da la Biblia en el libro de Génesis. Claro, también hemos explicado en otros videos que quizás hay unos 200 años no contabilizados, unos 200 años perdidos, y por lo tanto pudiéramos encontrarnos realmente en el año 5981 desde la creación del primer hombre. De todos modos, si deseas saber más de esto, te recomendamos que puedas ver nuestro programa de la creación, donde explicaremos de esto de una forma más detallada. Aquí en la descripción te dejaremos el link de ese video. Sin embargo, tenemos restos de civilizaciones humanas, como por ejemplo la civilización de Çatalhöyük, que según los científicos tiene unos 10.000 años de antigüedad. Esta se encuentra en Turquía y algunos afirman que es el primer asentamiento humano en forma comunitaria. De hecho, según la forma en que ellos vivían, era extraordinaria la manera en que estos hombres vivían y en una comunión. Al parecer todos eran iguales, no había un rey sobre ellos, sino que había un sistema igualitario muy interesante de estudiar. De todos modos, de esto hablaremos en nuestro programa de civilizaciones. Pero volviendo un poco, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto tiempo tenemos los seres humanos en la Tierra? Como dijimos anteriormente, la tradición judía se basa en los siguientes datos científicos. Adán entonces sería el punto cero del inicio de
la creación del hombre, el inicio de la historia del hombre. Adán tenía 130 años cuando tuvo como hijo a Set. Recuérdate que primero tuvo a Caín y Abel, pero Caín mató a su hermano y luego tuvo que huir, tuvo que exiliarse. Adán prácticamente se quedó sin un sucesor y es allí cuando a los 130 años de edad Adán tuvo a Set. Set vivió 912 años. 912 años. Eso quiere decir que Set vivió desde el año 130 de la creación de Adán hasta el año 1042 de la creación de Adán. Set tenía por su parte 105 años cuando tuvo a Enosh. Enosh, por lo tanto, nació en el año 235 de la creación de Adán y vivió 905 años, es decir, hasta el año 1140 de la creación de Adán. Si seguimos los relatos genealógicos que nos presenta el libro de Génesis, nos daremos cuenta que Enosh tuvo a Kenán y que Kenán, siguiendo los sumas, nació en el año 325 de la creación de Adán, vivió 910 años y murió por lo tanto en el año 1235 de la creación de Adán. Kenán tuvo a Mehalel, el cual vivió 895 años, naciendo en el año 395 de la creación de Adán y muriendo en el año 1290. Por su parte, Mehalel tuvo a Yered, el cual nació en el año 460 de la creación de Adán, viviendo 962 años y por lo tanto muriendo en el año 1422 de la creación de Adán. Yered tuvo a Hanoch, el cual nació en el año 622 de la creación de Adán, vivió 365 años y por lo tanto desapareció en el año 987 de la creación. Hanoch tuvo a Metushelach, el cual nació en el año 687 de la creación de Adán. Metushelach, ese famoso Matusalén, como es conocido en las tradiciones occidentales. Metushelach, que nació en el año 687, vivió hasta el año 1656 de la creación, en el año en que vino el diluvio sobre la tierra. Quizás Metushelach murió en el diluvio, como lo presenta una película. Metushelach tuvo a Lemech, el cual nació en el año 874 de la creación y vivió 777 años, muriendo en el año 1651, 5 años antes del diluvio. Por su parte, Lemech tuvo a Noach, o conocido en la tradición occidental como Noé. Noé nació en el año 1056 de la creación de Adán. En el año 1056 de la creación de Adán, vivió 950 años y murió en el año 2006. En el año 2006 de la creación de Adán. Noach tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Pero de Shem sabemos que nació aproximadamente en el año 1558 de la creación de Adán. Shem vivió 600 años hasta el año 2158 de la creación de Adán. Shem tuvo a Arpajad como hijo, el cual nació 2 años después del diluvio, en el año 1658 de la creación, viviendo 438 años,
muriendo Arpajad en el año 2096. Arpajad tuvo a Shelah como hijo, el cual nació en el año 1693 y tuvo 433 años, muriendo entonces en el año 2126. Shelah tuvo a Eber, el cual nació en el año 1723 de la creación de Adán, viviendo 464 años y por lo tanto muere en el año 2187 de la creación de Adán. Eber, por su parte, tuvo a Peleg. Peleg nació en el año 1757 de la creación de Adán y vivió 239 años. Por lo tanto, Peleg murió en el año 1996 de la creación de Adán. Peleg tuvo a Reú, el cual nació en el año 1787 de la creación de Adán, viviendo 239 años y por lo tanto muriendo en el año 2026 de la creación de Adán. Luego Reu tuvo a Serug, el cual nació en el año 1819 de la creación de Adán y vivió 230 años, muriendo en el año 2049 de la creación de Adán. Serug tuvo a Nahor, el cual nació en el año 1849. Nahor vivió 148 años y por lo tanto murió en el año 1997 desde la creación de Adán. Nahor tuvo a Terach. Terach nació en el año 1878 de la creación de Adán, viviendo por 205 años, muriendo por lo tanto en el año 2083 de la creación de Adán. Terach tuvo a Abraham. Abraham nació en el año 1948 desde la creación de Adán. 1948 desde la creación de Adán. Abraham vivió 175 años, murió en el año 2123 desde la creación de Adán. Un dato curiosísimo: Abraham nace en el año 1948 desde la creación de Adán y el Estado de Israel nace en el año 1948 después de la era común, es decir, después de Cristo. 1948 y 1948. Un dato muy interesante. No lo sabía. Abraham tiene por hijo a Isaac, el cual nació en el año 2048. En el año 2048 de la creación de Adán y vivió 180 años, es decir, hasta el año 2228. Isaac tuvo a Jacob, el cual nació en el año 2108, vivió 147 años y murió en el año 2255 de la creación de Adán. Fíjense un dato súper curioso y muy importante. Shem, que había sobrevivido del diluvio junto con su padre Noah, que vivió 600 años, Shem logró vivir hasta los días de Jacob. Shem logró vivir hasta los días de Jacob, es decir, conoció a su hijo, conoció a su nieto, conoció a su bisnieto, hasta su tataranieto, tataranieto, hasta los días de Jacob estaba vivo Shem y muriendo en el año 2158 de la creación de Adán, como lo dijimos previamente.
¡Qué buen servicio! Todo esto es súper interesante. ¿Sabes por qué? Porque imagínate, pudieron conocer la historia prediluvio, antes del diluvio, la cual recibieron de Noé, por vía de Sem, por vía de Shem. Esa información de boca llegó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Noé, por su parte, que nació antes del diluvio, tuvo la información de sus ancestros. Casi, Noé logró conocer a Adán. Aunque cuando Noé nació, Adán ya había muerto. Sin embargo, Adán pudo conocer incluso hasta el padre de Noé. Pero volviendo a nuestro tema, quizá estos datos no sean tan exactos. No lo sabemos. Tampoco podemos afirmar que los datos científicos sean los correctos, porque pueden haber muchas variables que pudieran modificar incluso los datos científicos. Pero como este programa pertenece al programa Historia de la Humanidad desde la óptica bíblica, entonces comenzaremos a trazar la historia basándonos en los datos de la tradición judía y a partir de la creación de Adán, de la cual hablaremos en el próximo programa. Comenzaremos entonces a trazar la historia de la humanidad a partir de Adán, como el punto cero de nuestro inicio. Lo demás se lo dejaremos a los científicos. De todos modos, imagínate, la humanidad estuvo dispersa si realmente vivió hace 200,000 años o 300,000 años. Estuvo dispersa, no logró vivir en comunidad. La civilización más antigua quizás tiene 10,000 años de antigüedad por mucho, y por lo tanto vamos a centrarnos en los datos bíblicos, donde se comienzan a ver ciertas civilizaciones a partir de la edad de Adán. Precisamente vamos a ver la historia de la humanidad a partir de Adán, porque eso nos va a ayudar a entender nuestra historia. De la historia anterior, de nuestros ancestros humanos, de estos seres humanos que según los científicos vivieron 200,000 años, no hay mucha historia que podamos decir, pero de la historia a partir de Adán hasta nuestros días tenemos una historia que podemos trazar, que podemos seguir, que podemos mirar, y esa es la que vamos a llevar a cabo en estos programas. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que puedas seguir apasionado por la historia.